Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de la figura del sommelier y un poco de la cultura del vino entre Europa y América, específicamente con Vinofilia, que es un profesional de México. Entonces, muy buenas, Juan. Encantado de tenerte aquí con nosotros. No, al contrario, Rafael, muchas gracias por tu tiempo y por la invitación. Sí, bueno, hace ya un poco que nos conocemos, que hablamos y la idea de hacer un pequeño debate sobre el tema del vino, con la historia que tiene, con el valor que tiene a nivel europeo, que nos pertenece desde siempre prácticamente, me pareció algo muy interesante de ponerlo en confronto con la cultura del vino, que sin duda es algo más recién en la historia de América y en la zona donde vives tú de América, que es específicamente México. Así es. Pues mira, te platico, la historia del vino en México data desde ya hace 500 años. Sin embargo, pues tenemos, respecto a la parte del sommelier, pues tenemos es al contrario, es algo muy nuevo, se podría decir. Te Claro. pongo un texto histórico muy breve de cómo es que llegó el vino. Digo, el vino llegó a México y a América a través de los conquistadores, a través de la conquista de México, ¿no? Cuando llegó Hernán Cortés, esto fue en 1521 que se consumó la conquista de México, la caída del Imperio Mexica, de los aztecas. Y obviamente, pues era una cultura europea, o sea, fueron los españoles quienes conquistaron México, pues trajeron todo lo que fue la cultura, las costumbres, que esto es un proceso pues muy normal, ¿no? Cuando se da una conquista de Sí, un sí, país a otro, ¿no? Se claro, importan eso cosas. siempre suele pasar. Se van a cambiar las costumbres, las religiones que hay con la del pueblo que es el conquistador al final. Así es. Pero el vino ha sido algo totalmente nuevo que no había antes. Sí, en América el vino como tal no existía. Existían, o sea, ya existían unas vides, eso es importante comentarlo, pero no eran las mismas que había en Europa y que funcionan, o sea, como una Cabernet Sauvignon, como una Merlot, que funcionan para hacer el vino pues, de mesa que hoy conocemos, sino que estas eran unas vides un poco más salvajes y que Claro. producían un mosto muy diferente, ¿no? Entonces, los nativos, porque vamos a llamarlo nativos, indígena viene de la palabra, del término indio, que era de lo Sí, que sí, claro. anteriormente, pues los expedicionarios como Cristóbal Colón, pues querían encontrar las Indias, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en el término nativos. Los nativos hacían otro tipo de bebidas con estas uvas, ¿no? Y lo que era Sí, más importante que había en el mundo prehispánico, eh, preconquista, pues había otro tipo de bebidas como lo que se llama pulque, ¿no? O había algunos destilados de agave, que era pues lo que hoy conocemos el mezcal, el tequila, o sea, ya se conocía algún tipo de producción de bebidas alcohólicas en el bebidas mundo alcohólicas hispánico, que, pero no que como el vino. pertenecen todavía, ¿no? Que pertenecen todavía a la cultura mexicana, como el tequila. Claro, sí, 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 tenemos el mezcal, tenemos el pulque, está el aguamiel, o sea, hay bebidas como muy tradicionales que llevan más de 500 años dentro pues de la costumbre de, de la cultura pues mexicana, ¿no? Pero los españoles son los que traen el vino a México, ¿no? Porque evidentemente una parte, o sea, los conquistadores, las expediciones que venían, pues traían vino, o sea, ellos comían una especie de pan con una especie como de aceite de oliva, o sea, estaban mal alimentados realmente y tenían pues una cuota de vino. Mm, Seguramente el vino en muchas ocasiones por los largos trayectos estaba en malas condiciones. Pero claro. bueno, cuando se da la conquista, pues empieza toda esta parte de la depuración de la cultura Pasada, conquistada, de anterior. la pasada. Estamos hablando que había pues un choque religioso, o sea, los aztecas pues tenían una cultura politeísta, ¿no?
donde se adoraba a varios dioses, y los españoles trajeron el catolicismo, ¿no? La iglesia, la Claro, cruz de Cristo, etcétera, ¿no? Se tiraron los templos dedicados a las diferentes deidades y sobre los templos pues construyeron las iglesias que hoy dominan el paisaje de las ciudades mexicanas, ¿no? Eh, y eso también trajo la comida, en la comida pues pasó lo mismo. sí, Por ejemplo, se importó el cerdo. El cerdo, sí. los puerquitos, pues no, o sea, no existían aquí en México. Ya, No ya. era un animal endémico de América, sino que se trajo de Europa. La papa, por ejemplo, también. El Bueno, creo trigo. que pasó lo mismo al otro lado con el pavo, ¿no? Al final, que es algo que El pavo, que es el veamos, guajolote. el guajolote. Sí. Los aztecas comían guajolote, ¿no? O sea, no eran Eh, pollos. El caballo, que no tampoco existía en América, el caballo lo trajeron los europeos, ¿no? Los españoles. Entonces empezó a hacerse una sustitución, bueno, en la comida y en la gastronomía empezó a hacerse un mestizaje, un mm, blend, una mezcla, ¿no? sí, 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 Donde sí, se sí. empezaron a surgir como diferentes nuevos platillos, pero con ingredientes traídos de Europa y mezclados con ingredientes de aquí, de América, ¿no? Pero al Obviamente pasó final ya se puede pensar un poco a una cultura de fusion que una tenemos hoy fusión. día también. Sobre el tema de la comida puede ser que hablaremos en otra charla otra vez, porque hoy queremos estar más concentrados sobre propiamente el tema del vino y también de cómo se va a presentar y a servir, Ahí es donde viene la porque parte interesante, porque el vino llega, ¿no? Junto con toda esta fusión, pero tú el hablas vino, del vino que llega desde los españoles, pero desde mi punto de vista, que soy italiano, el vino llega a los españoles desde los romanos, de la antigua Roma, con todo el tiempo de la conquista también de los antiguos romanos, que tuvieron un imperio muy grande y muy fuerte. Y en Europa, la historia del vino nos pertenece desde siempre, como ya te dije antes, pero ha sido algo que se ha desarrollado también un poco con la historia, sobre todo desde de los griegos y de los romanos, para lo que yo sé, porque ya los antiguos griegos bebían vino. Y es interesante ver cómo en la mitología se habla también de vino. Se habla como de una bebida que tenía una carga alcohólica tan fuerte que hacía falta mezclarlo con agua y también con especias, ¿no? O miel también, para que pudiera ser más fácil beberlo, porque era muy fuerte. Y en la cultura romana el vino puro, el vino sin dilución, solo lo podían beber los dioses y los bárbaros también que no tenían educación y entonces podían emborracharse sí, sin pensarlo demasiado. Pero con la cultura del vino ya había esta persona, esta figura de alguien que tenía que manejar el vino añadiendo la justa cantidad de agua y de miel y de otras sustancias para permitir que todos podían beberlo sin morir, oficialmente sin morir. Entonces ya desde aquel tiempo ya hay una figura que tiene este objetivo, que es lo de manejar esta bebida. Entonces, como el padre un poco del sommelier moderno, lo podemos encontrar en una figura mitológica que es la de Ganimede, que era un hombre muy hermoso y se cuenta que el padre de los dioses, Jove, se quedó enamorado de él y se mudó en un águila y lo raptó para, para que él se fuera a trabajar con los dioses todo el tiempo como mezclador oficial. Desde este punto, la figura del hombre que tenía que decidir las cantidades de agua que había que añadir y de otras sustancias que hacía falta poner en el vino, siempre ha sido presente prácticamente hasta el día de hoy, aunque luego hay una persona muy importante
que luego te explicaré más, pero bueno, no corremos demasiado. El vino es una bebida que siempre perteneció a la cultura mediterránea y también a esta italiana. Pero sí, desde España ha llegado a América y pues sigue con tu parte, contándonos lo que estabas diciendo antes. Bueno, pues mira, te comentaba, porque sí está interesante esta parte de la historia aquí en México, porque hay una figura, un personaje muy importante en la conquista que se llama Hernán Cortés, gran conquistador de México y del Nuevo Mundo. Entonces, él de alguna manera empieza cuando empiezan a traer todas las costumbres españolas aquí al nuevo territorio, que se bautiza como la Nueva España. Mm. Él se le ocurre empezar a traer injertos de vides desde Europa. O sea, traerse las vides como tal para empezar a sembrar, a cultivar vides, que dieran que haya ser viñedos, para una producción aquí en el nuevo territorio. Incluso él empieza con la idea de hacer injertos en las vides originarias o nativas que te comentaba, que eran como más salvajes, hacer injertos con las vides que venían de Europa para empezar a hacer vinos, ¿no? Y producir vinos para consumo aquí, pues para el consumo local, ¿no? Luego también llegan los monjes, la orden de los jesuitas, que son los que empiezan a evangelizar a los indígenas, ¿no? A traer el catolicismo. Y ellos también empiezan con el consumo del vino, porque ellos utilizaban pues para sus misas, para las liturgias, el vino para el momento de la consagración, ¿no? Entonces ellos también juegan un papel muy importante, los jesuitas, porque ellos empiezan a aplicar pues las técnicas de lo que es pues el sembrado de vides, la producción de vino, lo empiezan ellos a hacer, ¿no? Y todo esto va surgiendo también, va empezando a expandirse porque empiezan las expediciones para buscar pues más riquezas, ¿no? En todo el territorio. Entonces hay expediciones que se van hacia lo que hoy es el norte de México, empiezan del centro hacia el norte, que son áreas un poco más secas, no son tan húmedas o selváticas como es la parte sur. Entonces empiezan a encontrar que buscan oro, buscan plata y empiezan a fundar minas, pero también ven que la tierra es buena para poder sembrar vides, que el clima es idóneo, que hay varias regiones que la tierra, el clima es idóneo para el sembrado de vides. Entonces empieza a haber asentamientos, ¿no? Porque se fundan minas de oro, de plata y de Claro, otros, y a la vez se empiezan también a levantar viñedos, ¿no? Mm. Y se empiezan a levantar lo que aquí en México se conocen como haciendas, que son como grandes territorios donde se cultivan muchas cosas y donde como que había terratenientes o señores feudales, por decirlo así, donde pues, tenían a los indígenas de esclavos, etcétera, ¿no? De hecho, Hernán Cortés, dentro de todas las leyes que empezó él a implementar como conquistador y como de alguna manera, pues, esta autoridad principal en el nuevo territorio, él implementa una ley que donde decía que si tú tenías indígenas, o sea, pues sí, esclavos, indígenas, Sí. por cada indígena que tú tuvieras, tenías que plantar 1000 vides de buena calidad. Esto era pues como para incentivar precisamente la producción del vino. Sin embargo, la producción como tal tardó un siglo todavía. Estamos hablando que esto eran como entre el año 1524, 1540, todo esto que te estoy platicando. Ya hasta el año 1597, el rey de España o la corona española empieza a dar permisos para que de manera oficial se empiecen ya a hacer una producción pues de manera pues industrial o con fines comerciales, ¿sí? Sí. Antes de eso, se tuvo que importar el vino directamente de España. Se transportaba en lo que ellos llaman pipas. Ya. Entonces, pero una pregunta, aunque tenía, ¿no? Esta ley de plantear 1000 Mil vides. por cada esclavo, la producción de vino no era tanta, no era suficiente, había que importarlo siempre. La demanda empezó
a dispararse. Entonces se tuvo que recurrir a la importación, que eso también pues fue una buena oportunidad para los productores españoles. Pero el problema es que en aquel entonces no había los sistemas de conservación adecuados para que el vino pudiera llegar en viajes tan largos del barco, imagínate, desde Europa hasta las Américas, pues el Bueno, vino... de hecho, esto permitió también el desarrollo de unas tipologías de vinificaciones especiales Ajá, que eso de vino, así, que empezara a desarrollar. a otros vinos. Pero bueno, Exactamente. la Entonces, mayoría fueron muy mal. sí, pues ¿qué pasaba? Que o sea, se perdía mucho vino Sí. porque los barcos naufragaban, porque les tocaban tormentas, se hundían, o, los, Variaciones de o, temperatura o increíbles. las variaciones de la temperatura, se les metían animales, insectos, Mm. sufrían ataques de los piratas, ¿no? Que les robaban todo el cargamento. Entonces, el vino que llegaba ya aquí a México, imagínate, llegaba al puerto de Veracruz, o sea, tenía que llegar a un puerto. Y para llegar a lo que es aquí Ciudad de México, tenía que pasar todavía otro proceso, otro camino muy largo, o sea, donde tenían que cruzar montañas, valles, diferentes variaciones de clima que hay, ¿no? O sea, del calor al frío de la montaña. Entonces el poco vino que llegaba, no cumplía con las especificaciones. O sea, es más, los mismos españoles aquí en México llamaban al vino que ya estaba malo, le decían que estaba mareado el vino, porque ya estaba echado a perder, o sea, no servía. Entonces, eso pues intensificó que aquí se produjera el vino, que hacía que fuera más barato, menos riesgoso y un vino de mejor calidad, ¿no? Claro, más Ya, rápido de hacerlo, listo para consumirlo también. exactamente. Y esto provocó que las importaciones empezaran a disminuir. De tal manera, o sea, que se les cayó ya para el siglo XVI, para el siglo XVII, perdón, ya se desplomaron las importaciones de vino de tal manera, más de un 90%, que los productores en España, pues se quejaron ante el rey Felipe II, Ajá, claro. porque empezó a haber un Iban a problema perder económico, ¿no? mucho. Y Sin exportaciones, le faltaba exacta, un poco de dinero, ¿eh? exactamente. Entonces el rey dictó una ley donde se arrancaran los viñedos, se quemaran los viñedos y se prohibió la producción de vino en México y en las Américas. Pues fue un proteccionismo, ¿no? Lo que hoy se llama en economía, Una y que forma las, de protección. y que las Claro. importaciones volvieran a subir, ¿no? Entonces, nada más se limitó el vino para consumo religioso, pero ya no Ujú. para venta, ¿no? Entonces, se arrancaron las vides o se quemaron y la gran mayoría de lo que ya del terreno que estaba que producía en México se acabó, se frenó, ¿no? Hay algunas haciendas por ahí produjeron de manera clandestina, pero pues era nada más para consumo muy de la hacienda, de la familia, de los dueños, Mm. pero ahí se detiene la cultura del vino en México. Tengo entendido que en otros países de América, como Chile, Argentina, por ejemplo, pues no hicieron tanto caso a esa ley del rey Felipe II y de alguna manera continuó. Y eso se ve reflejado en que se desarrolló, que no se detuvo el desarrollo de la cultura vitivinícola. Y entonces se le dio más importancia, como ya no hubo vino, se le dio más importancia a la producción pues, de lo que eran las bebidas de agave, Ujú. el pulque, para la gente, o sea, ya para los españoles que estaban aquí asentados, esto era para el pueblo. Entonces tuvimos básicamente como 200 años de pues, un oscurantismo en cuanto al vino se refiere, hasta que llegó a finales del siglo XIX el periodo del dictador Porfirio Díaz, que fue un presidente de Mm. México que estuvo muchos años y que él era gran admirador de la cultura europea, sobre todo de Francia. En ese periodo, fue un periodo en México donde él importaba todo, o sea, la estética francesa,
la moda francesa, la comida francesa, porque pues, él quería ser francés, parecía, ¿no? Y ahí empezó otra vez como un poquito el tema del vino a resurgir, pero solamente en las clases más altas, en los ricos, que era un porcentaje muy pequeño, o sea, era, era el 1% de la población de México en aquel entonces, ¿no? Que había acceso a vinos. De hecho, cuando celebraron los primeros 100 años de la independencia de México, pues se cuenta que Porfirio Díaz hizo un gran banquete y sirvió unos grandes vinos franceses, ¿no? Obviamente, pues ahí necesitó pues una figura de alguien, de un sommelier o alguien que sirviera, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que hubo un periodo donde así, de golpe, se cortó el desarrollo de la cultura vitivinícola en México por intereses económicos, ¿no? Que aquí viene la otra etapa. Con Porfirio Díaz, cae Porfirio Díaz, viene la Revolución Mexicana, entonces se cae el régimen, entonces otra vez se vuelve a detener el tema de la cultura del vino, se detiene un poquito, y hasta los años... Podemos decir entonces que había una cultura del vino, pero muy cerrada, muy exclusiva para una parte de población que tenía la capacidad económica de procurarse Exactamente. el vino y nada más. Los demás se iban con pulque, mezcal, o sea, cualquier destilado del agave era lo que se consumía. Y ni siquiera en aquel entonces era vino hecho en México, porque no había producción casi. Era vino importado. O sea, las élites importaban el vino de Francia, de Italia, o sea, pero era muy poquito. Ya fue hasta la década de los años 30 y 40 cuando se viene la Guerra Civil Española en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a haber un éxodo de inmigrantes españoles que se vienen a refugiar a México. Entonces, ellos traen, muchos de ellos vuelven a traer otra vez el vino pues, en sus costumbres. Vienen aquí los inmigrantes, empiezan a abrir negocios de tiendas especializadas de abarrotes, donde venden comida típica española, ¿no? O sea, lo que se puede conocer, butifarra, paellas, o sea, chorizos, o sea, todo lo que es como comida española, y también el aceite de olivo, y también traen el vino. Entonces empieza a haber ya negocios donde los mismos españoles, inmigrantes, empiezan a comercializar con el vino. Y de alguna manera aquí ya empieza pues otra vez un renacimiento del vino aquí en México, pero sigue estando muy cerrado, ¿no? Muy, muy cerrado. Ya hasta los años 70, más o menos, 80, el vino empieza ya a permear o empieza a entrar en lo que son los restaurantes como tal. Empiezas a encontrar en las cartas, en los menús, vinos, ¿no? Sobre todo vinos españoles. Entonces, el consumo ya empieza a abrirse más, no solamente a las clases, a las élites, sino que ya empieza a bajar a las clases medias, o sea, empieza a haber más, más apertura, y esto mucho en parte a la comercialización que estos inmigrantes españoles empezaron años antes, cuando abrieron sus tiendas, que hoy día son muchas de ellas tiendas que llevan muchos años y son las tiendas especializadas donde puedes comprar vinos y todo esto, ¿no? Pero este es un hecho más relacionado a una globalización general o es una, no sé, por el turismo, por curiosidad verdadera del mexicano medio que quería probar algo nuevo. Pues es que todo esto viene acompañado de un desarrollo económico que México empezó a tener posterior a la Revolución Mexicana y a la Segunda Guerra Mundial. Llegan los inmigrantes españoles, llegan inmigrantes italianos, franceses también, porque México empieza a ser atractivo. Entonces, como tú dices, empieza a haber como una globalización, empieza a haber un desarrollo más económico, cultural, donde se occidentaliza más, por decirlo de alguna manera. Entonces empezamos a tener pues ya acceso a restaurantes, a conocer la cocina francesa, italiana, española. Y el vino empieza a entrar por esa parte. Y también hace como 30 años empieza un poquito, pues se empieza a retomar los proyectos de los viñedos en México, ¿no?
Entonces empiezan a surgir, ya había algunas, por ejemplo, había ya algunas bodegas que llevaban años también, y ahí te va un ejemplo de un paisano tuyo, un italiano que vino también como inmigrante y abrió unas cadenas de hoteles en la zona norte de México, lo que es como Tijuana, la frontera con Estados Unidos. Okay. Y ahí hay una región que es pues, muy reconocida de vinos en México, se llama Valle de Guadalupe. Pues él fue esta persona, que se apellida Cheto. Él empezó a darse cuenta que en la región pues era apta para vinos, para la producción de vinos. Y él originalmente estaba fundando hoteles. Y dijo, bueno, pues voy a empezar con los viñedos. Y empezó con los viñedos. Entonces ahí surge una bodega productora, que hoy es de las más importantes, que produce vinos de buen volumen, que se llama L.A. Cheto, que es el nombre de esta persona. Cheto, y el nombre, él se llama Alberto, bueno, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre, pero el apellido es Cheto y la marca es Cheto, ¿no? Okay. Entonces, esta persona, pues, funda esta bodega, o dice, ayuda, ¿no? A la cultura, a la economía del vino, ¿no? Tenemos la primer bodega donde se fundó, donde se empezó a producir vino desde aquella época de la conquista, que nunca dejó de producir vino, que era la Hacienda San Lorenzo, que hoy es conocido como Casa Madero, ¿no? Que es claro, las importantes, es la vinícola más antigua de América, otra que se llama Santo Tomás, y esas son las pioneras en la parte de retomar la producción del vino y la comercialización del vino, y que se empieza a consumir vino. Empiezan a surgir una serie de bodegas pequeñas, y con todo esto pues empieza a haber un desarrollo que hasta como a principios de la década de los 2000 hasta ahorita ha sido un boom en México. Tenemos un boom en México. Lo que más consumimos los mexicanos en vinos es vino mexicano. Y hay muchos proyectos interesantes, o sea, porque también enológicamente hablando, ha habido cada vez un crecimiento en lo técnico, en los conocimientos, y aquí es donde entra la parte del sommelier. ¿Tú sabías que la figura del sommelier en México como tal, como profesión, empezó a principios de la década de los 90, como en 1992? Imagínate qué nuevo es esto acá en México, que o sea, estamos apenas en pañales, se podría decir, ¿no? Ya tiene un crecimiento exponencial, o sea, antes del año 92 no había una escuela que enseñara sobre la profesión del sommelier. Los que habían, pues aprendían porque viajaban al extranjero. El estudio de la enología, ¿no? Igual, o sea, ese creo que ya luego podemos hablar en otra ocasión. Tiene un poquito más de tiempo, pero igual ha ido teniendo que desarrollarse y crecer, o sea, pues de manera acelerada en los últimos 20, 30 años, ¿no? Y creo que será muy interesante tener otros episodios hablando un poco de la historia del vino, específicamente en México, y de la historia del sommelier hasta los días de hoy, y hablar también de la tipología de tierras, de suelos que hay en los distintos lugares de México, para darnos una idea de la calidad también del vino que se puede producir, porque la verdad es que en Italia prácticamente, no sé, hay muchísimas dificultades para encontrar vino mexicano. Entonces, es un tema que podría ser interesante de conocerlo. Sí, definitivamente. Pero sí, bueno, ya hoy hemos hablado mucho, mucho más de lo que habíamos planteado hacer. Creo que es mejor pararse ahora, dar las gracias a todos los que han mirado esta directa en Instagram y que mirarán el vídeo una vez que será terminado. Vale, muchísimas gracias, y te agradezco. cuando se termina, bueno, que vamos a beber un vino, decimos habitualmente a la salute, como decís vosotros. Salud. Salud, igualmente. Vamos con la copa. Muy bien, entonces, salud y saludos a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias.